Todos sabían que los filisteos harían cualquier cosa por derrotar a Sansón. Desde el momento en que empezó a actuar como juez de Israel, lo convirtieron en su objetivo principal. Incapaces de vencerlo en el campo de batalla, recurrieron a una estrategia más sutil. Sobornaron a Dalila con una gran suma de dinero para que revelara el secreto de su fuerza. Así comenzó una traición cuidadosamente tejida con halagos, insistencia y manipulación emocional. Sansón, el hombre más poderoso de la Biblia, cayó no por la espada de sus enemigos, sino por los brazos de una mujer que escondía un propósito oculto. Detrás de esa caída hay una historia más profunda, marcada por decisiones, pasiones y una lucha invisible que cambió el destino de Israel. Quédate hasta el final del video y descubre la verdad oculta tras la traición de Dalila hacia Sansón, una de las traiciones más impactantes de toda la Escritura. Sansón creció con la conciencia de que su vida no le pertenecía, que no era como los demás niños. Mientras sus amigos jugaban libremente, él sabía que su misión era más importante. Era un hombre apartado, destinado a algo grandioso. Las reglas y votos que debía cumplir no eran simples tradiciones religiosas, sino señales de su dedicación a un propósito divino. La fuerza que poseía no era algo propio, sino un don directo de Dios. Y eso lo ponía en una posición única. No era solo un hombre fuerte, era un hombre escogido para liberar a una nación. Pero crecer con un propósito tan grande también trajo desafíos. Sansón pronto se dio cuenta de que, aunque era inmenso, fuerte y dotado de habilidades extraordinarias, no estaba libre de las tentaciones humanas. Su camino no estaría exento de fallos, y en momentos de debilidad cedería ante sus propios deseos. Los filisteos comenzaban a entender que Sansón no era solo una leyenda, era una amenaza real para su dominio, y en cualquier momento podrían tomar medidas para neutralizarlo. Fue en este contexto de creciente tensión cuando Dalila entró en la vida de Sansón, transformando su historia en algo aún más trágico. Dalila vivía en el valle de Sorek, una zona intermedia entre los territorios de Israel y los dominios filisteos. No era una mujer cualquiera. Su belleza era innegable, pero su mente era aún más poderosa que su apariencia. La Biblia no nos dice si amaba o no a Sansón, pero sí sabemos que aceptó una misión peligrosa: descubrir el secreto de su fuerza y entregarlo a sus enemigos. Los líderes filisteos la abordaron y le ofrecieron una recompensa extraordinaria si lograba descubrir el origen de su fuerza. Dalila aceptó. Tal vez fue por codicia, tal vez fue por miedo, tal vez simplemente nunca creyó que Dios estuviera realmente con Sansón y pensó que todo era un mito. Lo cierto es que aceptó convertirse en instrumento de traición. Aquí está lo más oscuro de esta historia. Dalila no traicionó a Sansón por una pasión repentina, sino por una decisión calculada. No fue impulsiva, fue persistente. Cuando él no le dijo la verdad al principio, ella no lo abandonó. Siguió insistiendo. 3 veces lo presionó emocionalmente, y cada vez que él le mentía y los filisteos entraban para capturarlo, Sansón los derrotaba, y Dalila actuaba como si estuviera herida, traicionada por su falta de confianza. Fue un juego psicológico y emocional. Dalila no usó una espada ni un ejército, usó algo mucho más peligroso: el sentimiento de amor que Sansón creía tener por ella. ¿Por qué lo hizo? Las razones pueden ser múltiples. Puede que fuera por la recompensa económica, sí, pero también puede que fuera por presión social. Dalila vivía en tierra filistea. Los filisteos eran su pueblo, su entorno, su seguridad. Negarse a ayudarles podía significar ser acusada de traidora. Tal vez temía ser castigada si no colaboraba, o tal vez, simplemente, deseaba ganarse el favor de los poderosos. También es posible que sintiera celos del poder de Sansón, que quisiera demostrar que no hay fuerza que resista a la inteligencia manipuladora de una mujer. En el fondo, Dalila representa una figura más compleja de lo que parece. No fue solo una mujer seductora, sino una pieza clave en un juego político, espiritual y emocional mucho más profundo. Cuando finalmente Sansón le reveló su secreto: si me cortan el cabello, perderé mi fuerza, Dalila supo que había ganado. Esperó que se durmiera profundamente y llamó al barbero. En la oscuridad de la noche, el símbolo del pacto de Sansón con Dios fue cortado. Su cabello cayó, y con él,
la presencia de Dios se retiró. Sansón despertó como cualquier otro hombre, sin poder, sin fuerza, sin dirección. La traición se había consumado. Y con ello comenzó el proceso de humillación, ceguera y esclavitud. Dalila desaparece de la historia después de ese acto. No sabemos qué pasó con ella. ¿Vivió con culpa? ¿Fue celebrada como heroína por los filisteos? ¿Fue recompensada con oro y posición? O tal vez, en el silencio de las noches, recordaba el rostro de Sansón mientras dormía, confiado en su amor, y sentía el peso de lo que había hecho. Nunca lo sabremos. Pero lo que sí podemos ver es que Dalila encarna la figura de la tentación disfrazada de afecto. Es la personificación del engaño que viene con caricias, del enemigo que se presenta como amante. Y sin embargo, su traición sirvió a un propósito divino. Porque Sansón, en su caída, encontró su verdadera fuerza. No fue en los campos de batalla, no fue en las puertas de Gaza, no fue con la quijada del asno, fue en el templo de Dagón, cuando ya ciego, humillado y esclavo, oró a Dios con el corazón quebrantado. Señor, dame fuerzas solo una vez más. Y Dios se las dio. Porque Dios no había abandonado a Sansón, solo estaba esperando que él reconociera de dónde venía realmente su poder. Y Dalila quedó en la historia como la mujer que traicionó a Sansón. Pero detrás de ese acto devastador hay una complejidad que a menudo pasamos por alto. No era solo una mujer seductora, ni una simple marioneta de los filisteos. Era alguien que supo leer las grietas del alma humana. No usó espadas ni venenos, usó palabras suaves, silencios calculados, gestos que parecían amor. Conocía el poder del afecto fingido, del cuidado disfrazado, del interés que parece ternura, pero que en el fondo tiene otro fin. No se abalanzó sobre Sansón, lo envolvió, lo estudió, lo esperó. Dalila actuó como muchos lo hacen cuando buscan algo a cambio. Midió sus movimientos, probó respuestas, insistió donde encontró debilidad. No presionó con violencia, sino con cercanía. Sabía que el verdadero poder no está en forzar, sino en hacer que el otro baje la guardia por voluntad propia. Y eso hizo. Se ganó la confianza de Sansón, no con verdades, sino con apariencias. No con fidelidad, sino con constancia. Fue esa constancia lo que debilitó al hombre más fuerte. No un ataque directo, sino un asedio emocional sutil y constante. Dalila representa esa forma de actuar que, en lugar de romper, va desgastando, que no destruye con un golpe, sino con caricias repetidas, hasta que se cae la última defensa. Quizá no fue solo la codicia lo que la movió. Tal vez dentro de sí sentía que debía sobrevivir, agradar, cumplir una misión. Tal vez nunca entendió del todo el peso de lo que hacía, o tal vez sí, y simplemente no le importó. Tal vez vivió tanto tiempo entre enemigos de Israel que dejó de distinguir lo correcto de lo útil. En todo caso, fue consciente de cada paso que daba, de cada palabra que elegía, de cada silencio que dejaba hablar por ella. Fue más que una traidora. Fue un espejo de lo que pasa cuando se elige el interés por encima de la verdad, la conveniencia sobre la fidelidad. Y aún así, sin saberlo, permitió que se cumpliera un propósito mayor. Porque, aunque sus acciones fueron movidas por motivos torcidos, Dios los usó para revelar algo más profundo, que ni siquiera la traición más calculada puede frustrar su plan, que incluso cuando alguien actúa desde lo más bajo, el cielo puede hacer que de ahí brote redención. Dalila nunca se arrepintió, no se arrodilló, no pidió perdón. Desapareció de la historia como vino, sin gloria, sin herencia. Pero su presencia dejó una enseñanza eterna. No todo lo que se ve como amor lo es. No todo lo que acaricia el alma la cuida. A veces, la verdadera lucha no es contra quienes nos gritan de frente, sino contra quienes nos susurran desde cerca. Y sin embargo, el plan de Dios siguió su curso, porque así es su grandeza. Puede usar incluso la traición para llevarnos al propósito. Puede permitir que caigamos para levantarnos con más verdad. Y puede transformar una traición calculada en el camino hacia una victoria que nadie imaginaba.